Muy buenas tardes, familia. Bienvenidos a Pado GP, bienvenidos a la casa de todo aquel apasionado del motociclismo. Como veis, aquí tengo a mi espalda Marc Márquez, Peco Bagnaia, los titulares de esta temporada, digamos. Y vamos a ver hoy unas declaraciones de Stoner un poco criticando, entre comillas, la actualidad que tenemos hoy día en MotoGP. Otro de los temas, evidentemente, es hablar del rey de Ducati. Marc está arrasando mientras que su compañero no está pasando sus peores momentos deportivos, me atrevería a decir, ¿no? Pero con esta manera de ganar Marc Márquez arrasando, como bien he dicho, ¿es bueno para el campeonato? ¿Es realmente bueno? Para algunos no, para otros sí, ¿no? Al menos para mí creo que sí que es bastante entretenido. Y por fin Peco ha dado un golpe sobre la mesa, pero querido amigo, creo que es un poco tarde a esta altura del campeonato y el futuro de KTM, que también me gustaría intentar tratarlo, se ve un poco oscurecido otra vez, ¿no? Después de haber visto un poco la luz tras ese rescate de esa empresa india, Bajaj o Bajaj o como se llame, está un poco oscurecido porque hay ciertos rumores, se está escuchando bastante de que Red Bull es posible que a final de temporada abandone KTM, que a mí me sorprende bastante esa decisión, ¿no? Y podría aliarse, según dicen las mismas fuentes, de aliarse nuevamente con Honda o incluso, quién sabe, con las motos rojas del Ducati Lenovo Team junto a Marc Márquez, de la mano de Marc Márquez. Y como veis, hoy no estoy solo, tengo una gran compañía. Hoy tenemos el honor de poder contar aquí en el canal con una voz inconfundible, un referente absoluto del motociclismo, tanto en Latinoamérica como en el resto del globo. Hablar de Gustavo Morea es hablar de pasión del motociclismo, de conocimiento sobre todo y de una vida dedicada a esta loca pasión de las motos. Gustavo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y compartir este ratito con nosotros. Bueno, es un gusto para mí compartir un rato de charla de motociclismo, un poco mi métier, mi trabajo es justamente esto y la ingeniería de la moto. Así que me siento como pez en el agua, muy contento y muy cómodo charlando de estos temas. Temas que, bueno, algunos no entienden, otros te entienden un poco más. A veces hay que explicarle un poco más a la gente para que entienda qué es lo que está pasando. Pero siempre digo, esto es un entretenimiento deportivo, no es la vida o la muerte, porque muchos se lo toman demasiado a pecho y no nos olvidemos que el motociclismo es un deporte. Y lo que hacemos a través de la televisión, que es mi caso, y de las redes sociales ahora, que como siempre digo son un gran medio de comunicación, a veces un arma de doble filo también, lo que hacemos es entretener, ¿no es cierto? Es un entretenimiento. Si nos vamos de esa idea de que este es un deporte y es un entretenimiento y que no es un caso de vida o muerte y que no es una guerra mundial, nos apartamos de la realidad. Así que no nos apartemos de la realidad. Un deporte y un entretenimiento. Totalmente de acuerdo. Eh, Y antes, también, también tengo que decir que es un negocio para muchos, por supuesto. Muchos vivimos de esto y en el paddock ni hablar, ¿no es cierto? Y la fábrica y todo lo demás. A dosale también lo de negocio, si querés. sí, según dicen también, ya dando un pequeño matiz de lo que menciona, se está diciendo que Liberty Media quiere premiar un poco a esos pilotos que se salen de lo normal, ¿no? Pilotos un poco que sean menos educados entre sus enemigos y armen un poco de revuelo entre ellos, ¿no? Pero mira, Sí, antes de bueno, meternos. Liberty lo que quiere es cambiar un poco el espectáculo. Si lo va a mandar para el lado del show americano, vamos a perder la esencia verdadera del Mundial de Moto. Va a pasar a ser un deporte motor como los que hay en Estados Unidos, que alrededor del deporte hay una especie de espectáculo, se trata de otra manera la cosa. No quiero decir ni que esté mal ni que esté bien, es otra cosa diferente. Yo Diferente. viví el campeonato del mundo cuando no existía Dorna y se llamaba Continental Circus y por supuesto que no tiene nada que ver con esto. La primer parte de Dorna fue muy efectiva porque reorganizó el mundial. Aquello era una cosa un poco sui generis, cada uno iba para donde quería,
organizó los campeonatos del mundo, los unificó, los reglamentos técnicos se alinearon. Ahora, esto que estamos viendo de parte de la empresa que compra Dorna, vaya a saber a dónde va a parar, porque si vemos lo que hizo con la Fórmula 1, bueno, si piensa hacer lo mismo con la moto, no sé si le va a resultar tan bien, porque el hombre que mira la moto me parece que no es el mismo espectador que mira la Fórmula 1. Me parece que entre el automovilismo y el motociclismo hay mucha diferencia. Yo soy uno de ellos, Yo la Claro. Fórmula 1 no la he intentado varias veces verlo, pero No, yo me duermo, yo me aburro no. mucho. ¿Qué quieren que le diga? La verdad, pero bueno. Mira, Gustavo, Cada tengo aquí una cada pregunta. uno hace lo que quiere. Tengo aquí unas pequeñas preguntas que me gusta hacerle a los invitados nuevos aquí al canal y son preguntándote directamente. Y me gustaría saber tu circuito favorito, perdóname que te tutee, tu circuito favorito, ¿qué quitarías de MotoGP? Y una fantasía, algo de fantasía que te gustase ver en lo que tenemos hoy día en MotoGP. Mira, circuitos atractivos hay muchos, muchos. Uno me parece que es Assen, que fue perdiendo un poquitito aquello de la alta velocidad por los temas de seguridad. Pero si hablamos de los circuitos, hay algo que no se puede dejar de tocar. Los circuitos fueron alterándose por el tema seguridad, porque la moto cada vez va más rápido. Entonces, si la moto cada vez va más rápido, tenemos que trabajar más en la seguridad, las distancias de las vías de escape, cómo la frenamos a la moto en la cama del ECA. Para esto hemos hecho un montón de trabajo. Pero ahora, en el 2027, hay algo muy importante que va a pasar, que es la reducción de prestaciones de la moto por el cambio de reglamento. Si no hacemos la reducción de prestaciones en este cambio de reglamento, va a pasar que todos los circuitos van a ser viejos, porque los circuitos no evolucionaron al ritmo que evolucionaron las motos, como tampoco los neumáticos, en el caso de Michelin, evolucionaron al ritmo de la aerodinámica. Evolucionó más la electrónica y la aerodinámica que Michelin con las gomas por este tema clarísimo que hay que cuidarla, ojo con la presión, que se me desbanda, que se me rompe, todo eso que ya sabemos. Entonces, los circuitos van en función de la velocidad que va la moto. Si va mucho más rápido la moto doblando como va hoy, todos los circuitos empiezan a ser peligrosos. Fíjate que antes, para que una moto llegara a una defensa inflable, era raro, cada tanto pasaba. Hoy es normal que llegue, porque vienen muy ligero, porque doblan muy ligero, porque las frenadas son terribles. Entonces todo eso se va acrecentando. Más rápido va la moto, más inseguro se ponen los circuitos. O sea, ahora con el cambio de reglamento creo que va a ecualizar un poco los circuitos actuales, los actuales se van a poner un poco más seguros porque la moto va más despacio. Y los nuevos, como el Ketil que proyectó aquí para Buenos Aires, para este Gran Premio del 27, que está entre comillas, pero bueno, ahora se empieza a trabajar aparentemente, y todo seguirá su camino, esperemos que sea así, va a ser más seguro porque calculó más vía de escape para esta moto más rápida. El circuito de Termas es muy seguro porque es uno de los últimos que se construyó. Entonces, podés ir por el campo todo el tiempo que quieras que no vas a chocar con nada. O sea, lo que quiero decir con esto, que en función de la prestación de la moto es la seguridad del circuito y que muchos circuitos fueron cambiando las cosas lindas que tenían de alta velocidad en pos de la seguridad. Claro. Y además, te agrego algo, toda la electrónica que vemos hoy, que le hace más fácil la vida al piloto, antes no estaba. Pero si queremos ir a la velocidad que vamos hoy, sin alas y ni electrónica, es imposible. No pretendan que la moto rinda como rinde hoy, sin alas y sin electrónica. Esto que le agregaron, el control de deslizamiento, es nada más que un control de tracción que funciona con la moto inclinada. Más facilidad para que el piloto abra gas y se olvide de todo y que la cajita haga lo suyo para que tenga la sustentación y no se mueva. Sí, o sea, digamos que se puede ser similar a un control de tracción, ¿no? Pero con diferente nombre. Es un control de tracción, pero que está ligada a la IMU, que mide el ángulo de inclinación. Algo de eso. Que no sabrás quién lo usa y quién no lo usa. Nunca lo sabrás porque no te van a decir, sí, yo no lo uso, sí, yo lo uso. No se sabe.
¿Quién lo puede saber? Lo que sí vimos en las últimas carreras que ya no es lo de antes y que ya no son todas Ducati arriba y que Aprilia llegó y que KTM con este último carenado y esta goma diferente trasera acá en Austria está más cerca, que los otros están trabajando, que Mir fue capaz de dar todas las vueltas más o menos parecido, o sea, todos van trabajando, pero que hubo un cambio, sin ninguna duda, lo hubo. Lo que pasa es que el cambio está de Marc para atrás. Marc está en un lado y el resto es el cambio. A pesar de esto, y yo el otro día en mi enunciado dije que el Gran Premio de Austria fue un triunfo de Marc Márquez trabajado, porque lo vi trabajar un poco más, porque le costó con Bezzecchi y se le venía de atrás Fermín Aldeguer muy rápido. Y si a Fermín Aldeguer no le baja el rendimiento en las dos últimas vueltas, porque ya las gomas estaban para no seguir tirando, hubiera llegado más cerca porque estuvo a 4 décimas. O sea, claro, hay algunos cambios, ¿no? Sí, 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 sí. Yo veo cambios. Y respecto a las preguntas que te he preguntado, ¿con qué circuito es favorito para ti? A mí me gustó mucho siempre Assen, por eso te digo. Sí. Assen me gustó mucho siempre, la verdad que sí. Sí. Las chicanas, eso. Y antes sin eso, que yo lo conocí sin menos trabas, era más rápido todavía. Bueno, Assen era un circuito de calles vecinales, unía calles vecinales, como todos los circuitos viejos, se corría por rutas que unían ciudades. Bueno, después fue cambiando, lo fueron achicando. Una de las que quedó fue la isla de Man, que hoy es una locura, verdaderamente. Bueno. Sí, yo soy de Sevilla, de Andalucía, y tengo el circuito de Jerez a escaso 40 minutos de aquí, y para mí evidentemente el circuito de Jerez y sobre todo toda la atmósfera que hace el Gran Premio de Jerez tan especial. Las fiestas son otra cosa, la fiesta que se vive en Mugello, que se vive en Jerez, que se vive en Termas de Riondo en Argentina, no sabes lo que es, que no se va a vivir en Buenos Aires, porque es imposible, la ciudad es muy grande, no hay concentración como en el pueblo de Termas de Río Hondo, en donde la plaza albergaba 70, 80 mil personas, y de las 70 mil personas, 50 mil estaban en moto. Imagínate lo que es eso. Claro. Mira, la fiesta de Jerez la he vivido muchas veces. Sí. ¿Y te ha gustado? Sí, por supuesto, claro que sí. Pero yo creí que vos me hablabas de trazado, de circuito y no de entorno y de festival. Sí, a mí me atraía mucho el circuito de Assen, lo veía muy técnico el circuito de Assen. Sí. Y la otra pregunta, ¿qué quitaría? Como veo muy técnico el de Assen, el de Austria es un circuito que no es muy técnico. El que vimos el otro día, eso era Selbeck, ¿se acuerdan? Eso era Selbeck, el circuito de Selbeck. Bueno, Selbeck y la modificación, por supuesto, está totalmente cambiado. Es un circuito tipo stop and go que no es muy técnico. Ahí no hay mucha técnica. En vez de Jerez es muy técnico. Termas de Río Hondo es muy técnico. Ni hablar Jerez es bastante complicado y yo lo sé de primera mano porque he estado rodando durante mucho tiempo ahí en Jerez y es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado. Por eso, Austria emparejó las cosas. Yo digo que acá un poco se emparejó también porque en el stop and go todos se la arreglan mejor. Sí. Y después la otra pregunta que te he hecho, ¿qué quitarías de MotoGP ahora mismo? Bueno, como está la situación actual, si yo le saco electrónica y le saco aerodinámica, lo que voy a lograr es una moto mucho más lenta y encima que la van a poder manejar menos pilotos. Si yo le saco la ayuda electrónica y le saco las alas, menos pilotos serán capaces de ir rápido, sin duda alguna. Y los que son rápidos serán más rápidos que el resto. Porque la electrónica y el ala ecualiza de un piloto muy bueno, como Marc en este caso, contra los otros muchachos. Sin ninguna duda, ¿eh? Le sacás ayuda electrónica, Marc le gana más fácil. Hoy yo tengo aquí apuntadas las declaraciones de Casey Stoner y son idénticas a lo que estás hablando, Pero Stoner, te cuento una anécdota. Que la viví de cerca. Por supuesto. Mirá, Stoner era probador de Ducati. ¿Se acuerdan? Bueno, Dalinia, cuando llegó a Ducati, ya tenía, por suerte, lo que había hecho Valentino con Jeremy Burgess.
de decirle a Ducati, tiren a la mierda ese cuadro de caño que se retuerce todo y hagan una moto de carrera moderna con un Delta Box. Eso lo hizo Valentino en Ducati, con Jeremy Burger. Cuando Stoner ganó con la moto que la parte de adelante se agarraba del primer cilindro, de la otra vez se agarraba la parte de atrás con el amortiguador y el basculante, esa moto se retorcía toda y era la moto que corría Stoner y sabía ir rápido y sabía ganar. Bueno, cuando cambió la era, porque con esa moto no le ganaban más a nadie, solamente ganaba Stoner, fueron a un chasis Delta Box. Y la línea empezó a introducir aerodinámica. Y en una de las pruebas le llevó a Casey Stoner una moto con alas. Empezaban ya las alas. Bueno, le dijeron a Stoner qué le parecía. La prueba de Stoner, cuando paró, le dijo, con estas alas yo no puedo decirte qué me parece, porque esto está supliendo errores míos, errores de la moto, de la suspensión, de la reacción del motor, porque es una ayuda externa que cada vez que voy más rápido tengo más kilos cargando sobre la rueda. Se sacó el mono y se fue. Y nunca más lo vieron. ¿Vos sabías eso? Y qué pena. Y qué pena de no haber podido disfrutar más de Stoner con estas motos, porque era un espectáculo. Era uno de los dioses de MotoGP, sin duda. Bueno, pero no tenían la electrónica de hoy y no tenían la carga aerodinámica de hoy. Hoy, si le sacás todo, hay que cambiar el reglamento, las gomas ya no servirían. Bueno, una prueba, yo esto me lo contó Jorge Lorenzo, pero justamente él y su padre. Hicieron una prueba con la Yamaha en un momento de sacar el control de tracción nada más y dieron 5 vueltas, desaparecieron los neumáticos. Es imposible. Claro, imposible. Es imposible que un piloto con el puño de acelerador, que hay que explicarle a la gente que es un puño eléctrico, que esa señal va a la ECU y que la ECU manda una señal a un motor de arranque que trabaja con unos engranajes abriendo las mariposas del acelerador, o las palometas, como quieran llamarle. Bueno, la sensibilidad no es una vuelta de acelerador a cable que me enrollo del manillar. No, absolutamente para nada, no es así. Entonces, la sensibilidad del movimiento del acelerador de hoy no es lo de antes con un acelerador a cable. Y la potencia descomunal que llega en el tiempo que llega no es la de antes. Entonces, el neumático, claro, no hay manera de que el piloto domine el neumático. Tiene que ser un gran piloto, un súper experto y bajarle, por supuesto, la potencia a la moto y un montón de cosas más. No se puede hacer. Y se saca la electrónica, saca la electrónica. Bueno, si querés sacar la electrónica, hace otro reglamento. Sin electrónica, sin las alas, tendrás otros motores, otros chasis y otra goma. Tendrás otra categoría. Que es más o menos lo que quiere empezar a hacer Liberty. Me parece que van por ahí. Piensa, ya que has mencionado los neumáticos y no lo tenía aquí preparado, pero aprovecho para preguntarte, ¿piensas que es un acierto, digamos, esta nueva moda que ha cogido ahora MotoGP de traer pilotos del World Superbike por haber pilotado o pilotar con Pirelli para hacer esa adaptación MotoGP con Pirelli? Pilotos como, por ejemplo, Nicolò Bulega, que no ha pilotado una MotoGP, se tiene que adaptar dos cosas, a una MotoGP y a unos neumáticos Pirelli, que el propio jefe de Pirelli ha dicho, oye, estos neumáticos nunca se han probado porque son totalmente diferentes a los que usan en Superbike. Bueno, justamente Pirelli ahora en septiembre empieza las pruebas con la goma de Superbike puestas en una moto de MotoGP con 40 caballos menos, con las alas reducidas, con el área atrasada, todo eso para empezar a ver el desarrollo. Y yo creo que el que está apuntando bien es Yamaha, que se trae a Toprak para que se entrene todo un año con la moto de GP, que ya será la B4 casi seguro, porque en Japón Augusto va a debutar con la B4, la van a hacer andar, no sé si antes porque Quartararo está muy apurado porque le traigan una moto, porque se ve con posibilidad de ganar y con la moto actual ni de casualidad puede ganar o durar más de 2 o 3 vueltas en un circuito como Austria, fíjate que era deprimente. Patinaban hasta en lo derecho, en la recta. Así que bueno, lo traen a Toprak para que se entrene todo un año con la moto de GP y que haga lo que pueda con las Michelin. Cuando llegue el 27 y Toprak esté adaptado a la moto, a las Pirelli las conoce de memoria y hace maravilla con la Pirelli. Entonces va a ser una buena conjunción. Sí, es lo que están haciendo. A mí Toprak me alucina y el campeonato de Superbike siempre lo menciono porque al apasionado del motociclismo debería de seguir
el World Superbike porque es un puñetero espectáculo. Sí, pero no se puede comparar. Una moto de Superbike no se puede comparar con un prototipo de GP. No, Si evidentemente. Toprak es capaz de levantar la moto de MotoGP con la velocidad que lo hace en una moto de Superbike para doblar y hacerla girar y cambiar de dirección como él quiere, si llega a hacer eso en MotoGP le saca una vuelta a todo. Tiene Yo potencia. no sé si será capaz de hacer eso con una moto de GP. No es lo mismo. No es lo mismo. Antes de seguir, pues quiero agradecer a toda la gente que está aquí en el chat, que estáis hablando mucho, pero perdonadme que no os vaya leyendo tanto como hago habitualmente. Pero léelo, no hay problema, léelo, no hay ningún problema. Y os agradezco enormemente la participación y, por supuesto, pues como hace todo el mundo, os pido que os suscribáis y realmente si merece el like el contenido, pues me lo dejáis. Gustavo, te quería preguntar, porque evidentemente este fin de semana Marc ha vuelto a arrasar, pero uno de los titulares, digamos, una de las portadas que ha ocupado la gran mayoría de los medios son las declaraciones de Pecco Bagnaia, ¿no? Tanto sí, anoche la puse en el programa, anoche la pusimos en el programa de ESPN. Sí, en el programa de televisión, claro. Tanto el sábado. La nota, puse la nota que le hizo Izaskun, que es la que donde él habla, porque para Italia no dijo nada. Sí, correcto. La nota para Italia no habla nada. A Izaskun, correcto. Con la cara que tenía y lo que le dijo Izaskun, ya con eso nos damos cuenta en el estado que está. ¿Crees que con esas declaraciones del sábado, con ese neumático defectuoso, como dicen, y después lo del domingo, la situación del domingo, que es un piloto que le adelantan y no devuelve el adelantamiento? Cuando digo no devuelve el adelantamiento es que no es que adelante y se quede sólido en ese adelantamiento, sino que lo pierde. ¿Ha tocado fondo Pecco Bagnaia? ¿Ha tocado fondo Pecco Bagnaia en Ducati? Mira, hay dos cosas muy claras. Lo del sábado, él salió por la parte sucia de la pista y seguramente que el control de tracción en modo largada no estaba preparado para una pista sucia, porque a Fermín, que salió del mismo lado, le pasó lo mismo. Yo creo que la deformación que sufrió la goma en la largada hizo que sufriera lo que vimos sufrir. Piero Taramazzo nos dijo claramente que iban a estudiar la situación porque en este circuito y con este caucho especial que llevaron a Austria, la goma iban por ahí por los 200 grados y que posiblemente en un maltrato de arranque en esa patinada, después haya tenido temas de patinada, de spinning, directamente spinning. Y yo creo que fue eso. Y el domingo analizaron la goma, las 4 vueltas primeras de Pecco con los datos del equipo y de la goma, con el resto de los pilotos Ducati y hasta la 4ª vuelta no había cosas raras. Ahora, verlo a Pecco, no poder acelerar, no poder tirarse en un frenaje, no poder mantener el ritmo, cuando el año pasado hicieron la misma carrera que Marc hizo este año, 10ª de diferencia, y Pecco ganó. Entonces, ¿qué pasa? ¿Pecco se olvidó de manejar? No, Pecco no entiende esta moto. Y además tiene una carga psicológica de que vino Marc Márquez después de 2 años de cagarse a golpe, de casi no correr más y no tener brazo, y le está ganando. ¿Eso vos te crees que no le pesa psicológicamente a un muchacho que es 2 veces campeón del mundo, pero que le ganó a quienes? A sus pares, no a Marc Márquez, ni a Valentino Rossi, ni a Stoner, ni a Jorge Lorenzo, ni a Dani Pedrosa. ¿A quién le ganó? A todos los otros muchachos que habían quedado. No sé si me entienden. Martín, bueno, a Martín durísimo, Martín es un duro. Pero ahora, bueno, Martín no lo podemos contar porque no tiene rodaje, no anduvo con la moto, recién ahora se está entrenando. Entonces se encontró con un Márquez que lo está destruyendo y eso influye en Pecco. Los datos que Pecco pasa de su moto y que habla con sus mecánicos no son compatibles. Ducati no sabe qué hacer con la moto de Pecco. No sabe qué hacer. Es más, que no puede hacer más nada. Yo creo que ya no puede hacer más nada.
Es que no, porque ya tiene toda la posibilidad y fueron de adelante para atrás, ya le dieron todo lo que tenían. Yo creo que la solución, y creo que puede pasar en Misano, es que a Peco le den una moto 24 completita como la de Alex y le digan, toma, hermano, date 20, 30, 40 vueltas a ver qué pasa. Pero a ver Gustavo, si sobó la moto. Es que con la GP24 el año pasado también perdió el campeonato con Martín. Sí, pero ganó en Austria. Pero yo lo llevo diciendo. Y acá llegó a 12 segundos, pobre Peco, da lástima verlo. A mí me duele ver un campeón del mundo así. Sí, pobre muchacho, en la cabeza lo que le está pasando. Por supuesto, no puede ir derecho, le gana a Bezzecchi, lo pasan como una planta, no se recupera de las pasadas. Fermín lo está vapuleando, todo el mundo, ¿cómo puede ser? Menos Jorge Martín, que bueno, está todavía en rodaje, como digo yo, ¿no? Pero si no, creo que Jorge, donde aprenda un poco más la Aprilia, también le va a ganar. Sí, además que Jorge ha dicho que de aquí a final de temporada apuesta por pisar el podio, así que, y yo lo veo capacitado, sí. Vamos, yo lo veo capacitado. Martín se equivocó, ello, ¿no? Martín se equivocó en hacerle caso a Valera. Se equivocó. Todo ese teatro que hicieron y todo eso, y los pesitos que le ofrecía Honda y todo eso, lo dejó muy mal a Martín. Muy mal. Pero bueno, yo entiendo que los representantes buscan la mejor condición para el piloto. Y en este caso en Honda habría una condición maravillosa en donde el representante también se lleva un mejor porcentaje. Eso es así, es un negocio y es respetable. Pero de la manera que lo hicieron, tipo conventillo, se dice acá en Argentina, lo hicieron muy mal. Lo hicieron quedar muy mal a Martín. Muy mal. Sí. Muy mal. Sí, la verdad que sí. Y hablando de lo evidente, de cómo está pilotando y en el momento que se encuentra Marc Márquez con 6 dobletes conseguidos, con un total de 222 puntos, y lleva Bagnaia 221 en lo que llevamos de campeonato. Hemos visto, mi pregunta, Gustavo, hemos visto el máximo de Marc Márquez, hemos visto que está dando el 100% para sacar esa ventaja que le tiene a su hermano de 142 puntos, o vemos a un Marc Márquez que todavía, creo yo, que no lo hemos visto al 100% porque no ha visto peligrar su posición y se mantiene ahí con esas décimas de margen ahí guardadas. Eso en algunos circuitos va muy cómodo. Acá en Austria yo lo vi más trabajar. No sé, en situación de riesgo, a dónde podría llegar Marc. No lo sé. No creo que no tiene techo, no tiene tope. Pero veo que cuando está presionado, porque vos te acordás la vuelta de clasificación de Bezzecchi y de Alex Márquez, ¿cuánto fue? Hicieron un 28 bajo, ¿cierto? Para clasificar. Sí. Y Marc había hecho 28-2. Y Peco también había hecho un 28-2. Marc sabía muy bien que con 28-2 no hacía la pole. Lo sabía clarísimo. Y cuando intenta en la Qualify 2 ir rápido, se pasa de inclinación. Yo pensé al principio que había tocado el piano, no. Se pasa de inclinación y se cae. O sea, todavía vemos a Márquez cuando se exige entrar en riesgo, que es lo que dice él, que tiene que cuidarse de él mismo. Marc dice, el único que puede hacerme perder el campeonato soy yo mismo, ¿se acuerdan? Porque se quería sacar una vuelta a él mismo de ir tan rápido. Ahora, si vos me decís, hoy, ¿cuánto hay de diferencia entre Marc y el resto? Y es según el circuito y según la necesidad. Porque yo creo que si tiene necesidad, todavía tiene un poco más. Y está claro lo que pasó. Es muy sencillo lo que pasó. Fíjate lo que pasaba, la diferencia que había de Marc Márquez con la moto 23 a la moto 24 y la diferencia que hay hoy de la moto 24 a la moto 25. ¿Qué? Alex aprendió a manejar de un día para el otro, terminó la carrera en Valencia y se subió a la moto 24 y ya hizo estos tiempos. ¿Y qué? En la noche durmió y le metieron un programa en la cabeza para que fuera más rápido. No, flaco, es la moto. Claro. Está claro que es la moto, ¿no? Clarísimo. Que de la 23 a la 24 hay una diferencia abismal. Ahora, de la 24 a la 25 no hay tanta diferencia. No hay, ya lo viste. Ya lo viste que no la hay.
Muchos se están quejando incluso de que este campeonato está siendo aburrido, monótono, y yo no comparto eso porque A mí me yo lo al dicen menos, todos los días. A mí me lo porque, dicen todos los días. porque estamos viendo espectáculos y estamos viendo como Marc Márquez está ganando dando espectáculos, ¿no? Y esto es, digamos que es un circo, ¿no? Y tú vas a ver un espectáculo y yo al menos así lo veo, ¿no? Y hoy día, aparte de ser rápido, como es Marc Márquez, y evidentemente muchos pilotos que están en la parrilla, debe de ser inteligente en cuanto a capacidad de a la adaptación a las circunstancias que te vaya pidiendo y sobre todo a estas motos tan complejas, ¿no? Y para mí al menos, la mejor carrera que hemos tenido, para mi gusto, en lo que vamos de temporada, ha sido Le Mans. Y digo Le Mans porque hemos visto un Marc Márquez que ganó sin ser el más rápido, a base ¿Sí? Sí, de sí, sí, lo he inteligencia dicho, sí. y, Tal cual, tal y cual. controlando a sus enemigos. Tal cual. Y entonces, No era el más rápido. mi pregunta ya es que eso me revienta la cabeza, porque sin ser el más rápido, gana. ¿Cómo se le gana hoy día a Marc Márquez, Gustavo? ¿Cómo se le gana? No le gana. Hasta que no haya un cambio de reglamento, no le gana a nadie a Márquez. Muy difícil. Con estas motos actuales, no hay mejor gestionador de goma gastada que Marc Márquez en esta situación. Y la carrera sprint puede ser que tenga que hacer un poco más de salida efusiva como hace él y no pese tanto el gasto de neumáticos. Pero en la carrera larga, de mitad de carrera para adelante, los tritura. Y es lo que vemos, lo que estamos viendo. Es lo que venimos Claro. viendo. Ahora, aburridas las carreras porque gane siempre el mismo. Bueno, está bien. ¿Se acuerdan la época de Dujan? Pasaba lo mismo. La época de Valentino pasaba lo mismo. Ahora, que alguien me diga que es aburrido ver pasar a toda este pelotón de muchachos a 350 kilómetros por hora, teniendo que mover todo un sincronismo de electrónica y cosas. Yo diría si ellos son capaces de salir del box con la moto, a los que hablan de eso. No son capaces de salir del box, la moto se pararía. Por aquí dice Juanca, dice, quiero que gane el Mundial Marc Márquez, pero no quita que Banaya es un buen tío. No me gusta ver Eso, la situación que arrastra, ni a mí tampoco, ni creo que a nadie, ¿no? a nadie, un Ya, campeón del mundo. Aparte, y un señorito de Torino, un señorito, por favor. Es un muchacho maravilloso. Le está pasando y una cosa que a muchos deportistas le ha pasado. mi amigo Andrés dice, ¿cambio de reglamento te pregunta o de generación? Bueno, por ahora va a haber un cambio de reglamento que se viene en el 27, habrá que atajarlo como viene. Y generación de pilotos, hay un problema bastante importante. Veremos quiénes son los pilotos que vienen aflorando. De momento no son muchos los que van a MotoGP que afloran. Hoy de Moto2 es Moreira nada más, el único. Y aparte le ayuda que tiene licencia brasileña, porque ya vieron que quieren tratar de que hayan bastantes nacionalidades, porque si no, es el campeonato español, como digo yo. Pero, ¿qué pasa? ¿Campeonato español o campeonato italiano? ¿Dónde están las escuelas de motociclismo? En España. Cualquiera que quiera ser motociclista tiene que ir a España. ¿Dónde va a ir? ¿Qué va a correr? ¿El campeonato argentino? No, no va a lograr nada. Tiene que ir a los 5 años a la escuela de Chicho o a todas las escuelas que hay en España a crear el tema. Hay un chico argentino que está allá corriendo para la GLIS ahora, que corre en el Superbike español, que es Facundo Medina, un muchacho que lo lleva Jorge Lacunza, que es un hombre que se dedicó toda la vida a la moto acá, que son de Saladillo, en la provincia de Buenos Aires, haciendo lo imposible por aprender lo más rápido que pueda, porque el chico, bueno, tiene la edad buena, pero perdió mucho tiempo corriendo en Argentina y no hizo la escuela de la moto de carrera con la goma de carrera en los circuitos de carrera en donde se corre el mundial. Entonces, hoy está viendo de qué manera puede tener una plaza en la Rookie Cup. Fíjense lo que le cuesta a un piloto latinoamericano de verdad. No hablemos de Perrone, ni de Morelli, ni de Alonso, que son Lo que le chicos. cuesta a ellos y lo que le cuesta a su familia, que Lo que le sus cuesta a su familiares, sus familia. padres, sus hermanos nunca aparecen en esta jugada y No, deben de arrastrarse con el futuro de ese chico. pero por supuesto, pero los mismos chicos de España, porque yo hablo con Perrone y con Víctor que lo maneja y con el muchacho, con el papá de Morelli, el esfuerzo que tienen que hacer para que el muchacho, que es bueno encima, esté ahí para que le den una oportunidad de mostrarse.
Lo mismo David Alonso. Los papás de Alonso no son millonarios, de ninguna manera. Entonces, bueno, imagínense lo que le cuesta a un latinoamericano que tiene que ir a vivir a España. Que el chico estudie, viva, una casa, la familia se desarma. Entonces, ese es el kit de la cuestión. ¿Por qué hay muchos españoles, muchos italianos y algunos europeos y de otro lado no hay? Por eso, no hay Por otra eso mismo. cosa. ¿Cómo se puede hacer? Imposible. Sí, siempre dice lo mismo. Que hay. Y Stoner dice lo siguiente: con el Mac de antes quizás hubiera tenido oportunidad de ganarle, pero este tiene algo extra, dice. Marc sabe pilotar una moto sin todos esos controles porque tiene recuerdos y sensaciones del pasado. Creo que es lo mismo que pasa con Dani Pedrosa. Puede correr como invitado y ser rápido. Cuando tienes a alguien como Marc que llega y hace cosas que no esperaba, sin duda es difícil asimilar, pero no creo que sea solo Bagnaia quien tenga problemas con Marc, sino toda la parrilla. Hoy Sí. todo pasa, hoy todo pasa por retorcer el acelerador y que los ingenieros hagan lo demás. Marc, en cambio, sabe dónde colocarse, cuándo abrir gas y cómo quitar la goma. Y cómo cuidar la goma, aunque la electrónica maquille muchos problemas. Puedes adelantarte a ella y sacar un poco más que los demás. Le quita valor, digamos, con estas palabras, Stoner, al título que estamos todos convencidos que va a ganar Marc Márquez este año? No, si está diciendo que es el que mejor administra todo eso y que si no hubiera eso le gana por más, como te dije yo, tal cual. Estoy de acuerdo totalmente con Stoner porque se cae de maduro. Y técnicamente, si lo analizo yo desde el punto de vista técnico, está claro que a más ayuda, menos piloto. Claro. Si soy mejor piloto, con menos ayuda, me la arreglo mejor que los otros. Y hoy el único que sobresale con esa finura o ese expertise que tiene en conducción de moto, ese talento, si vos querés, es Marc. No hay otro. Los otros son muy parejos todos. Si lo pones a Marc arriba, el resto de los muchachos son todos muy parejos. Por eso Martín peleaba con Bagnaia, Bezzecchi se sumaba, el mismo Enea Bastianini, ¿se acuerda? Cuando estaba en Ducati. Eran más o menos parejos. Fabio Quartararo, que para mí siempre tiene un plus. Quartararo con una moto buena es uno de los que me gustaría verlo correr contra Marc, porque tiene un plus. Yo considero que tiene un plus. Quartararo y Viñales que vienen de tiempos más atrás, de esta nueva generación. Viñales me gusta. Pero bueno, Viñales viene con sus problemas físicos y bueno, lamentablemente, pero Viñales cuando es rápido es muy rápido, ha ganado carreras con la Aprilia, bueno, ha hecho buenas cosas. Él y Manu Casó, que han cambiado un poco la movida de puesta a punto de KTM, que hoy están aprovechando los demás. Bueno, fíjate cómo todo el mundo mira lo que anda. El carenado de KTM es de frente una Ducati, es igual. El carenado nuevo de KTM es una Ducati. Ahora la moto tiene más agilidad, dice Pedro, la llevo mejor, no esfuerzo tanto la goma. Bueno, fueron todos copiando al que anda ligero. Y si hay que sacarle el sombrero a alguien, es a Gigi Dall'Igna, que es un trabajador incansable, no tiene respiro, para él no hay noche, no hay día, la investigación es permanente, y al equipo de ingeniería que tiene Ducati. Porque no es Dall'Igna solo el que hace todo, ¿eh? Dall'Igna reparte el trabajo en un equipo de ingeniería que tiene maravilloso. Maravilloso. Y es un trabajo de más de 12, 13 años, no es de ayer. Claro, que no es nada nuevo, que se lo ha trabajado durante el tiempo. Se lo ha trabajado Ese tipo no deja piedra por dar vuelta. ¿Y crees que con el cambio de reglamento para 2027 Ducati seguirá en cabeza en cuanto a adaptarse a todo lo que piden? Yo pienso que sí, que van a ser competitivos, pero desconfío mucho de lo que está haciendo Honda y Yamaha pensando en futuro, porque Honda y Yamaha han abandonado un poco esto para arrancar a futuro, que es el 27. Buscando pilotos, caso Yamaha Toprak, caso Honda ahora Moreira, que también tenía un arreglo con Yamaha. O sea, fíjate que están pensando en el futuro, están allá.
pasando el año 26. El año 26 va a ser un año totalmente de transición. Así que se están agazapando los grandes. Yo no le puedo sacar mérito a Honda, la fábrica más grande del mundo. No le puedo sacar mérito a Yamaha, que han quedado dormidos con la aerodinámica porque era una cosa que a los japoneses no les interesaba y que los pasaron por arriba y que Honda encima sufrió que le faltara Mark todo este tiempo y la moto se estacionó, no la desarrolló nadie porque los probadores giraban 5 segundos arriba de lo que giraba Mark. Entonces no sirvió nada de lo que hicieran. Eso es harina de otro costal. Pero hoy por hoy, tenerlos en cuenta para el reglamento del 27 porque están trabajando duro, ¿no? Y Gustavo, con los últimos rumores que, como he dicho al principio, de Red Bull fuera de KTM de cara a 2026, desde hace meses se escucha de que Marc volverá a ser piloto Red Bull. Y la situación de KTM se puede ver complicar bastante, ya que esta empresa india, la que ha rescatado a KTM, aún no han presentado, no han aprobado los presupuestos de cara a 2026 y Red Bull apunta, según medios, a una salida, a una posible salida de KTM. Y se dice que Red Bull volvería o a las motos Honda, como hemos mencionado antes, pero la imagen, el marketing que tiene Marc Márquez, en el momento que se encuentra Marc Márquez, Ducati, yo creo que todos los patrocinadores quieren estar en esa moto y uno de ellos, pues evidentemente es Red Bull, y más sabiendo que Monster, el patrocinador de bebidas que tiene actualmente, cumple a final de año y no se ha renovado actualmente. A día de hoy no se ha renovado ese contrato con Monster. Podríamos ver las motos rojas con ese patrocinio de Red Bull, porque sería también increíble, ¿eh? Y Red Bull es de Marc. O sea, Marc siempre fue Red Bull. Ducati tiene el arreglo con esta otra gente y bueno, lo tiene que hacer valer, el contrato está firmado. Y con respecto a la KTM, la empresa que vos nombrás es una empresa gigantesca que se llama Bajaj, India. Bajaj tiene una fábrica en India en donde le fabrica la Duke 200, la 250 y la 390 a KTM, completa la fábrica. Y además tiene una fábrica donde fabrica la Triumph 400. La hace Bajaj, la Triumph 400, no sé si sabía. No lo sabía. En India, sí. Bueno, también fabrica las Dominar 400, que son las motos Bajaj, la NS200, ahora la NS400. Es una de las fábricas más importantes y tecnológicas que hay, que trabajó con tecnología de todas las marcas. Sale a salvar a la KTM, porque si no la salva, no le fabrica más la 200, la 250 y la 390. Entonces, ahí está. Pero los indios, que son bastante esquivos al tema competición, se han dado cuenta que KTM sobrevive gracias a la competición. Porque KTM en el mercado, vamos a decir la verdad, nunca ha podido empatar lo que quería empatar, que era ir a pelearle a BMW y a las otras marcas. Nunca pudo. Es la verdad. Hay muchos defensores de KTM que las adoran y qué sé yo, que han ganado Dakar y que el motocross, pero el motocross y el Dakar no vende moto. Y no vende la moto que tiene que vender. Entonces, la reestructuración con esta persona nueva, que es el interventor, que está en KTM, está viendo cantidades y modelos para que la empresa sea competitiva, porque le echaban plata y tenían motos sin vender por un año. Entonces, toda la gloria de KTM, el naranja de la carrera de motocross y el enduro y el París-Dakar y todo eso que me quieran decir, no vende motos. Bajaj sí vende motos. Entonces, va a orientar la parte deportiva seguramente Bajaj para que no se caiga KTM, pero no va a ser lo de antes. Y van a apuntar a que fabriquen motos que se vendan y sean confiables, para así pelean contra las grandes marcas que KTM quiere pelear, pero que nunca pudo. No puede. La verdad. Sí. Hace años que quiere pelear contra las grandes marcas en el mercado, estoy hablando, no en carrera. Carrera es otra cosa. La moto de carrera es un lado, el mercado que es lo que da la plata. Porque si no tenemos plata, no hay carrera de moto. No, esto es un negocio. La venta es la que da la plata para lo demás. Y se retroalimenta, porque la publicidad que se logra con el deporte hace que se vendan motos. Pero hay que orientarlo bien, porque si no, no sirve para nada.
se pone plata en publicidad en la parte deportiva, se pierde esa plata y no se vende motos. Claro. Y hablando de la otra Mirá, cara, la cara... yo cuento algo yo trabajé mucho tiempo con Honda y un japonés un día me dijo muy claro, mire señor Morea, el tema de las carreras es así. Usted puede desarrollar su tecnología en su casa con su plata, la fábrica que adentro de fábrica la desarrolla la tecnología, pagándola a ellos, o la puedes desarrollar en una categoría donde la pague un sponsor y lo vea todo el mundo. Claro. Eso es así. Y Gustavo, ya que sabes tanto de mecánica, yo no tengo ni idea. Marc Márquez dijo hace unas cuantas semanas en un gran premio, no recuerdo cuál, dijo, cuando un piloto cambia 4, 5, 6 veces la configuración de su moto, el problema no es la moto y es el piloto. ¿Eso puede llegar a ser cierto? Cuando estás perdido y el problema es muy grande, no lo arregla un clic de suspensiones. No se arregla con un clic de suspensión. Si vos cambiaste mucho la moto del 24 al 25, que yo no lo creo y los pilotos de Ducati no lo creen y lo dicen todo el mundo que no, y la ingeniería de Ducati dice que inclusive es un clon de la 24, la moto 25, porque la moto 25 completa no le gustó a nadie y no la quisieron, es porque tenés otro problema. No te estás adaptando a vaya a saber qué cosa que seguramente antes te adaptabas. Pero si vos eras un piloto cuando luchaste con Martín y fuiste 2 veces campeón del mundo, perdiste el campeonato con Martín, pero ahora que tenés a Marc Márquez del otro lado del box, cambiás de ser ese piloto, ya no sos más ese piloto, porque este te hizo chiquitito, ahí está el problema. Para mí ahí está el problema. Yo no creo que la gente de Ducati no pueda hacerle la moto que le guste a Pecco. ¿A vos te parece que la ingeniería de Ducati no puede escuchar a Pecco, interpretar y decirle, bueno, vamos a poner así? Habla con Collins, venía el amortiguador, venía la horquilla, venía el ángulo, venía el refuerzo adelante del chasis, venía el basculante, a ver la torsión. Hacen simulaciones hasta de asfalto. A ver la aerodinámica, que te gusta, más carga, menos carga, más direccional, medio direccional, la moto gira, la moto no gira, todo lo que es un mundo, miren, no lo podríamos explicar acá, es un mundo complejo. Pero Ducati lo puede hacer todo lo que le pida Pecco. Pasa que hace las cosas que le pide Pecco y no ve resultados. No le vale tampoco. No. Claro, y Tardosi este fin de semana ha dicho, cada vez que habla Tardosi y abre la boca, hay que escucharlo muy atentamente. Y ha dicho, oye, escúchame, ahora es el turno de Pecco el tener que adaptarse a la Ducati. Y la situación de Bagnaia, pues yo creo que es crítica, ¿no? Es crítica y ojo que puede perder también ese tercer puesto. Y un tercer puesto que yo creo, y es mi opinión y no debe de ser la correcta, creo que se ha visto beneficiado por ciertas circunstancias como la caída de Bezzecchi en Sachsenring, donde iba delante de Pecco, y las 2 caídas que ha tenido Marc en Austin, que se ha llevado la victoria, y aquí en Jerez, donde probó la grava a Marc Márquez y Pecco acabó por delante de él. Si no hubiese sido por esa circunstancia, quizás hoy tampoco estaría tercero en la clasificación, ¿no? Y el piloto por fin ha sacado ese genio y ha dicho, oye, basta, Ducati me debe una explicación y ya la paciencia se me ha acabado, ¿no? Ya la he perdido. Pero ¿a alguien le ha preguntado a Ducati si ha perdido también la paciencia con Pecco Bagnaia? Porque ha sido, como hemos dicho, 12 segundos más lento que el año pasado en este mismo Gran Premio. Y yo creo, como bien has dicho, que tiene un cúmulo de cosas en su moto que no es su moto. No es su moto, ¿no? Y los hechos, los números, yo siempre me baso también en los números porque es lo que está escrito y es inamovible. Y a día de hoy, en el 2025, aún todavía no ha liderado ningún FP1 del viernes, cosa que yo creo que es fundamental. Los viernes hoy día son fundamentales porque hay que ver... Si no anduvo acá en Austria, si no anduvo en Austria, que es ganador en Austria y que ganó el año pasado al mismo tiempo que lo hizo Marc ahora, el problema es grave. Ya está. Yo anoche dije eso en el programa de televisión. Si no ganó en Austria, el problema es muy grave. Pero Gustavo, tan fino
puede ser un piloto, que lo han dicho ya por parte de Gigi, lo han dicho hasta por el VR46, que es el único equipo que tiene las dos motos, la GP24 y GP25, y han dicho, oye, las motos son iguales, se pasan la telemetría, no hay beneficio en cuanto a Sí, sí, rendimiento, no. son iguales, lo único que hay Mar son usa mejoras otras para tener cosas. más fiabilidad. Mar usa un basculante distinto, el frente del chasis de la moto de Mar, pero ¿por qué él cambia peso de lugar? Lo puede hacer Bagnaia también. Está Eso es, libre. Porque me dice, no, pero correcto. las motos no son iguales. Sí, las motos son iguales, pero los elementos disponibles que hay homologados para usar, vos podés usarlo y cambiar tu configuración. Son Claro, claro, iguales. claro. Vos podés elegir lo que quieras. Claro que Entonces, Marc pone otra puesta a punto distinta a la de Pecco porque Pecco tiene otro estilo, le va de otra manera. Todos los pilotos tienen su estilo propio y no usan exactamente los mismos reglajes, la misma moto. Pero que Pecco ni siquiera puede comparar con nadie hoy. Porque viste que Ducati te deja ver la telemetría de todas las motos. Se pueden ver. Al unísono se pueden ver. Te bajás de la tanda y vas a mirar qué hizo el otro. O sea, cuando es así, cuando no se arregla con un clic de puesta a punto de suspensión, y cuando vos tenés estos problemas que no se entienden y que no combinan los datos con lo que dice el piloto y lo que siente el piloto, no se puede arreglar porque la ingeniería no entiende lo que le está pidiendo o lo que hace de verdad es que él perdió la confianza en sí mismo, no está seguro de nada. Si hoy tiene que elegir una puesta a punto, debe estar dudando permanentemente de todo, no tiene definición, o sea, no, él ha perdido la confianza. Yo lo resumo así, perdió la confianza en sí mismo, se la sacó Márquez porque lo estaba puliendo. Nunca pensó que era el rey de Ducati, iba a llegar un muchacho como Marc Márquez, que sabía, por supuesto, todos los laureles que tenía, él iba a ganar de esta manera. Eso es lo que le está pasando. Lo está destruyendo para mí psicológicamente más que otra cosa. Esto no es un sí, tema mecánico. Ya está, no es más un tema mecánico. Ducati, si fuera un tema mecánico, ya lo hubiera resuelto. ¿Cómo va rápido resuelto. Fermín? ¿Cómo va a veces va rápido Morbidelli? Dilla, bueno, no, porque este circuito a Dilla no le gustaba ni de casualidad, pero va rápido Dilla también. Y él no puede ir rápido. No, está muy Sí, claro. Está muy claro. yo creo y lo vengo diciendo desde hace ya unos cuantos directos que hago, que el problema que tiene Pecco Bagnaia, creo yo, que ha llegado Marc Márquez a esa GP24 o GP25, Gigi Daliña sabía que aún le podía sacar más rendimiento, ha llegado Marc Márquez, ha dado un saltito más a ese nivel de MotoGP y para llegar a ese nivel, Pecco Bagnaia necesita hacer un pilotaje que para él no es natural y forzar la moto que él ya le está transmitiendo unas sensaciones opuestas a lo que él está acostumbrado. Y de ahí el problema y el embrollo que tiene Pecco Bagnaia con esa Ducati. Como bien dice, yo lo asimilo más a... La nota de Izaskun es maravillosa y la repregunta que le hace Izaskun es perfecta, le hubiera yo preguntado lo mismo. Y la contestación de Peco, estoy esperando y ya perdí la paciencia, pero no sé qué es lo que está esperando. Ducati no tiene más respuesta para darle. No tiene Es que respuesta para darle. hasta Dillan Antonio ha dicho en este Gran Premio que la GP25 es la mejor Ducati que él ha pilotado. Y eso lo ha dicho Dillan Antonio. Bueno, esta vez Y no fue tan buena porque le voló un pistón y se rompió todo. bueno, sí, también se rompen las Ducati. Se rompen todas. Alguna vez se rompen. Sí, Alguna vez se pero rompen. yo creo que no hay que comparar, no hay que entrar en comparaciones, al menos hoy día, entre Marc Márquez y Pecco Bagnaia, porque No, para no. comparar algo debe de estar en las mismas circunstancias y Marc Márquez está un paso más allá de lo que es capaz de conseguir Pecco Bagnaia, El ¿no? problema no lo tiene Pecco Bagnaia, lo tienen toda la parrilla de MotoGP, no Pecco, toda la Se llama parrilla. Marc Márquez y se El llama problema Marc que tiene Márquez. es el margen, claro. El hermano, que va rápido también, todos lo tienen. Todos lo tienen. Sí, sí, El sí. hermano lo ha corrido algunas veces. Otras veces, bueno, cuando lo va a pasar Marc, como que es el hermano y no le ofrece mucha resistencia. Pero después cuando lo quiere correr, no lo puede correr. No Sí, puede. sí, sí, sí. Marc va más rápido, ¿qué va a hacer? Y Esa es la además, realidad. Cuando corría Rossi era inalcanzable, que Rossi te pasaba y en la vuelta siguiente te metía 2 récords para desmoralizarte totalmente. Bueno, es lo mismo. Ahora es la época de Marc. Cuando Marc con la Honda hacía más o menos esto, pero venía todo esparramado, cruzado. Ahora la moto anda tan bien que parece que va despacio.
Sí, 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 sí. Y además no andas muy equivocado con lo que tú opinas, porque Gigi Daliña dice, es que ha dicho unas palabras, creo que son maravillosas, ¿no? Y creo que también le puede influir negativamente a Pecco Bagnaia. Y dice, siempre es una combinación de cosas lo que hace que un piloto no pueda expresarse, ofrecer su mejor versión. Seguramente también hay una parte mental, pero tenemos que encontrar la manera de echarle una mano y solucionar los problemas que tiene a la hora de pilotar la moto. Siempre es un poco una espiral cuando empiezas a ir cuesta abajo. Y ya menciona Gigi Daliña que Pecco Bagnaia está cuesta abajo y que también es un problema mental, ¿no? Está clarísimo que va cuesta abajo y yo comparto con lo de Gigi y con alguna gente del equipo con la que hablo, y ya lo dije en otras transmisiones en vivo, que ya saben en Ducati que es un problema de su cabeza. Su cabeza le está quitando confianza, ha perdido la confianza en sí mismo. Eso es lo que se puede decir. Él perdió la confianza, no se olvidó de manejar ni nada. Él perdió la confianza y al perder la confianza no le sale nada. No es capaz de mantener un ritmo, no es capaz de tirarse en un frenaje. Si lo pasa a alguien, queda amedrentado. El otro día después iba afuera. Ya cuando vos empezás a andar mal, arruinás la goma. Bueno, toda la consecuencia de todo. Ya es una espiral y va a peor. Claro. Y con la situación de Pecco, Gustavo, tú con tanta experiencia, Pecco afirma que va a cumplir lo que él tiene firmado. Y yo personalmente lo he dicho aquí públicamente y he incitado a que Pecco se vaya de Ducati a otra marca de moto, no a un equipo satélite, porque sería un gran error un equipo satélite de Ducati, y irse a otra marca, porque creo que no es lo mismo que Marc Márquez te gane con tu misma moto que te gane teniendo otra marca de moto. Y sus dos títulos, muchos opinan que lo ganó porque el nivel era más bajo y no hubo, yo al menos no dudo de la calidad No de Pecco estaba Bagnaia. Marc. No estaba Marc. Había el MotoGP bajó de nivel cuando se fueron yendo algunos. Y cuando Marc estuvo lastimado, bueno, bajó un poco de nivel. No aparecen todos los días estrellas. No se puede esperar todos los días Valentino Rossi o Márquez o Pedrosas o Lorenzo que aparezcan como nada o Stoner. No aparecen. No es sencillo de un día para el otro. Entonces, el nivel normal es el buen nivel que tenía Pecco cuando era campeón. Martín, que a mí me gusta Martín, espero que se desarrolle más todavía, pero Marc está un paso arriba. Es lo que he dicho yo anteriormente, que Marc ha llegado y ha dado un salto más de calidad a lo que es MotoGP, ¿no? Y yo al menos, como bien digo, no dudo de la calidad de Pecco y me encantaría verlo en un duelo, ¿no? Pero sí dudo, pero el está duelo el dura dos mercado. curvas, ¿no viste que dura dos curvas el duelo entre Marc y Pecco? Sí. Dura dos curvas, tres, ya está. Pierde la concentración Pecco. Ve al diablo. Para mí está viendo al diablo. Ve al diablo. Lo que sí dudo, y más como viene el mercado de cara al año que viene, que prácticamente todo cumplen contrato, ¿qué valor tendrá Pecco Bagnaia el año que viene cuando ha perdido 2024, cuando 2025 está pasando lo que está pasando y el 2026 se prevé igual o peor? ¿Qué valor va a tener un Pecco Bagnaia y qué marca cogería a Pecco Bagnaia sabiendo que en la moto que se monte no va a ser una moto ganadora a día de hoy, al menos una Honda, digamos, y sus declaraciones cuál serían? Lo va a tener bastante jodido y no sé si Pecco Bagnaia tiene fecha de caducidad en Ducati. No sé, es muy difícil. Realmente no sabría hoy cómo se mueve. Suena muy fuerte que Alex va a tener una Moto 25 en el equipo Gresini. Eso suena muy fuerte. Te lo digo, anótenlo porque creo que va a ser así. Lo del equipo oficial, si hay alguien con run en el equipo oficial, es Fermín Aldeguer. Claro. A la línea le gusta mucho Fermín Aldeguer. Además, Fermín... Pero no sé Pecco a dónde irá o qué pasará o si se va a quedar por contrato, no lo sé. No, yo además, no sabría Fermín, este fin de semana, con el fin de semana que ha hecho, que ha sido increíble para un rookie,
Claro. Ha aprovechado esa sangre y sobre todo tiene un gran manager que es Héctor Faubert, que Sí, es un grande, sí, al menos sí. para mí. Y ha Sí, aprovechado a Faubert Ducati se mueve como pez en el agua. cuando Aldeguer ha dicho, oye, que el único piloto capaz de ganar a Marc Márquez en un final de carrera soy yo por cómo gestiono los neumáticos. Y ¿Eh? que si Peco se va, darme a mí la moto roja, que yo estoy preparado. Si Fermín no largaba tan atrás, no tenía que hacer tanta demolición de moto para llegar, hubiera sido otro, como dice el propio Márquez, otro gallo cantaría. Otro gallo cantaría, no hay duda, no Sí, hay duda, me ¿no? parece que otro gallo cantaría. Al menos en este circuito en Austria, con estas gomas que traen acá y esta condición. No sé, en Balatón puede ser otra cosa. Balatón, En, no lo en, sé. No en sabemos nada de Balaton, Balatón, no sabemos nada. ¿podemos encontrarnos una sorpresa allí? Yo no sabría decirlo porque ni siquiera sé qué va a pasar el viernes. Me gustaría, antes de hablar, ver el viernes cómo se El desempeña viernes. cada uno. Pero en esos circuitos que no conoce nadie, por ahí aparece un tapado, ¿no? Y no sabemos, porque no sabemos. Marc con Bagnaia y otros estuvieron andando con moto estándar. Marc midió bien el circuito, quedó a 3 segundos del tiempo de una Superbike, se cayó 2 veces, pero bueno, no sabemos cómo van a reaccionar los demás. Si fuera Sí, sí. ya lo que sigue, Cataluña, Misano, todo eso, no sabe, porque tiene papeles en la mano. Pero de Balatón no sé nada. Apenas de Balatón, mirá lo que tengo, ni siquiera un plano bueno. Tengo este plano nomás, ni siquiera con poca cosa marcada, así que lo estuve mirando, Ya lo tienes estuve más que yo. estudiando. Bueno, Ya bueno, tienes más que yo. tengo el plano y viendo, es un enredado terrible esto. Mirá lo que es esto. Es un ida y Claro. vuelta, pero rarísimo. Bueno, Muchos cambios de direcciones también. sí, mucho cambio. Montón. Y curva rata, muy ratonera, muy Sí, 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 ratonero, muy sí. ratonero. Pero bueno, Sí. vamos a ver qué pasa con Y, esto. y Gustavo, mira, invito ocasionalmente a Manolo Burillo, no sé si lo conoce, Sí, hacia claro. los derechos. Sí, sí. Una grandísima persona, Sí, lo conozco. Sé quién es Murillo, sí. es impresionante. Y él me Tuvo habló, con Cito Pons un tiempo, yo lo sí, veía a veces con Cito. sí, y él me ha hablado ya en varias ocasiones muy favorablemente de Fermín Aldeguer, ¿no? Y Fermín Aldeguer, el contrato que tiene con Ducati, directo con Ducati, es una apuesta personal de Gigi Daliña, pero mm, tú que llevas prácticamente toda la vida en este mundo, ¿qué es lo que le ha podido ver Gigi Daliña a un piloto como Fermín Aldeguer para esa apuesta tan fuerte sobre él? Bueno, pero las cartas están a la vista. Es un muchacho que se sube por primera vez el primer año. Fíjate los puntos que hizo Aldeguer, está octavo en el campeonato, 121 puntos. En algunos circuitos no le fue tan bien, pero en los que le fue bien, fue realmente bien. Entonces, Mm, ¿cómo no lo va a mirar un Dalinia, un piloto joven? ¿Qué otro joven hay para mirar en este momento que no sea Fermín? ¿Cuál es el otro piloto joven que no conocemos? Mirá la tabla, ninguno. A no, Morbidelli lo ninguno. conoces, a Dilla ya lo conoces, a Costa ya lo conoces, que para mí Acosta tiene un gran futuro, sin ninguna duda, pero al Fermín es el primer año. Y el Fermín en el primer año hizo todo esto que hizo, ¿cómo no lo va a mirar Daliña? Sí, Daliña lo mira con muy buenos ojos Fermín Alves. Y yo creo, por lo que escucho y me dicen de adentro, que es uno de los que está anotado en el tablerito de pilotos posibles para llegar y acompañarlo a Márquez. Sin duda. Ahora, ¿qué pasará con el contrato de este chico? Peco no puede subsistir más en un equipo oficial así. Es imposible, que le hace mal a él mismo estar en un equipo oficial y que el otro lo vapulee de la manera que lo vapulea. Porque si él saliera segundo detrás de Mar, no le puede ganar, pero le gana a todos los demás. Está en la posición que estaba el año pasado. Le ganaba a todos los demás, pero no a Mar. Bueno, listo, está bien. El año pasado Mar no le podía ganar, aunque algunas veces le ganó, porque la moto 23 de Mar era mucho más lenta que la 24, ya lo sabemos. Sí, En sí, manos sí. de Marc, la diferencia entre 23 y 24 era de 2,5 décimas. En manos de otro piloto era de medio segundo. Sí. Hoy no, hoy la cosa cambió. Fíjate la diferencia de 2 décimas
entre Mar y el hermano cuando el hermano anda bien. La diferencia de la moto, 2 décimas. Lo que te conté en Valencia, se bajó Alex de la 23, subió a la 24 y de un día durmió y al otro día era el superpiloto. No, era la moto. No, pero eso es evidente. Y Ya eso, está. el que quiera ver lo contrario, yo respeto todas las Bueno, hay opiniones, mucho, yo respeto a todos. pero el que quiera ver lo contrario, pues mira, que se quede No, yo me con su río, versión y ya está. mira, yo me río mucho cuando dicen, no, lo están boicoteando a Peco. ¿Y por qué Ducati lo quiere boicotear a su propio piloto? ¿Qué estamos locos? Dice, no, lo están tirando abajo a Peco. ¿Qué pelotudo tiene que ser para pensar así? No lo puedo creer. Sí, Hay gente acá que yo no lo entiendo, porque bueno, no, la mayoría no son españoles, es gente de Latinoamérica la que piensa así, porque sí, se cree pero que cree que es el fútbol, cree que vas a saber qué. ¿Cómo Ducati va a querer boicotear a su piloto oficial? Ducati lo que quiere es que hagan el 1-2 y que salgan del 1 claro. al sexto las 6 Ducati. ¿Qué Y, estás y diciendo? el, claro, y el que no gane hoy en esta carrera, que gane su otro piloto de esa misma carrera, que Pero siempre claro, esté ¿cómo va a querer ahí boicotear manejando. a Peco? ¿Quién va a querer ¿Eh? boicotear a Peco? No, Pero eso, lo están boicoteando para que venga el hermano de él. ¡Qué boludo, Dios mío! ¡Qué increíble! eso, yo siempre digo eso, que yo respeto a todo el mundo. Que mira, si se quieren quedar con esa versión, pues allá cada uno. Yo al Ah, menos no lo veo así, ¿no? Y bloqueo mucha gente yo en mis redes. Bloqueo, no quiero escuchar pavadas. No quiero escuchar pavadas. Y además, te digo, yo puse, muchos me discutían que esta no fue una victoria trabajosa de Márquez. ¿No fue trabajosa? ¿No lo vieron trabajar a Márquez en esta carrera para ganar? No ganó fácil, guardando la no ganó, herramienta, no, como no. se dice en la épica. Sí, Trabajó. Y el otro lo corría y se dio cuenta que Fermín lo corría. Está bien, no sí. le iba a ganar, no le iba a llegar. Pero le llegó a 4 décimas. Sintió Al, rigor. al igual que hemos visto carrera de Marc Márquez, que ha ganado con una mano, yo Con creo una que en mano. esta ha tenido que utilizar las dos porque no se ha Las visto dos. tan cómodo y Sí, señor. aún así, ha sabido Mirá, gestionar por a, a, su, supuesto. a Pero sus una cosa cuando lo enemigos. corre el hermano y otra cosa cuando lo corre otro que no es el hermano. Sí, 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 sí. Cuando lo corre el Mira, hermano podemos pensar lo que vos quieras. Pero cuando lo corre otro, no. Fermín no es el hermano. Si puede ganar, le sí, gana. sí, 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 ¿A qué sí, no? Y sí, sí, Bezzecchi, sí. si puede ganar, pero que claro que le gana. Y Pero Bezzecchi hizo un gran papel. La moto de Bezzecchi rindió muy bien, le faltó final. Pero hizo a un mí gran me está, papel a Bezzecchi. mí me está sorprendiendo, ¿eh? Porque si me llega a decir a principio de temporada que el que le iba a hacer sombra a Marmar, que es Bezzecchi con Aprilia, yo no me lo creo. Yo tampoco, Yo no yo me lo tampoco. creo, vamos. Yo pensaba en Que mira, Peco o en Martín. Gustavo, como llevamos más de una horita y Sí, yo no quiero que mi directo ya me tengo que volar. Sí, sí, ya me tengo que volar. Mira, yo Lamentablemente. tengo un grupo de WhatsApp de Pado GP donde somos muchísimas personas de todas partes de España y de Latinoamérica, muchas otras Ahora partes, mirá, ¿no? Y hoy, mi hijo se va para España ahora el sábado. Se va a 15 días a España ya a ver a unos amigos. Justamente. pues que Va a se estar ahí prepare por la para la zona de calor. Valencia. Por la zona de Valencia. Que se prepare con la calor que hace Sí, sí, bastante. ya va preparado. Sí. Mira, y he cogido algunas preguntas que mis amigos de este grupo me han hecho. Somos más de 300 locos por el motociclismo, los que vemos ahí en ese grupo. Y unas preguntas me las responde rápido, ¿vale? ¿Cómo ves la norma de que hasta que no tengan 18 años o bajo la excepción de los 17 no veamos a un chaval en el Mundial hasta la siguiente temporada, como ha sido el caso de Uriarte, pese a quedar segundo en las rookies? Yo creo que habría que reducirla porque los chicos de hoy no son los pilotos de antes. Y a los 15 años ya están andando como un mundialista. Yo lo reduciría, Sí, sí, sin sí, sí. duda. Con, Mira, y por supuesto, otra de las, con la autorización de su padre, ¿no? evidentemente, Siempre con la evidentemente, autorización. Pero estos evidente. deportes van cambiando mucho, como en el fútbol. Fíjate en el fútbol cómo va cambiando la edad de los muchachos que juegan al fútbol. Igual. En la moto, bueno, en la moto la protección es por el riesgo, ¿no es cierto? Pero es que hoy están en riesgo en las categorías formativas donde tienen 15 años y corren en la categoría formativa. Mirá una Rookie Cup, mirá el campeonato, el premundial, todas esas cosas. Y fíjate las cosas que pasan, ¿no? Las cosas que han pasado en campeonatos que tienen nivel,
como lo que pasó con Borja Gómez, que nadie saca a relucir la barrabasada que hicieron y no todavía que yo quisiera el culpable de la muerte de Borja Gómez, porque hay un culpable de la muerte de Borja Gómez. Y no es el piloto que lo llevó por delante, Ahí están todos en silencio. Nadie habla, y de esto sé un montón que me han contado. Y es tristísimo lo que pasó, porque nadie marcó que se rompió un motor, porque Borja se aseña con la mano para ayudar a su compañero, porque nadie vino a retirar la moto de Borja, porque tardaron en parar la carrera, porque Borja fue a retirar su moto y le agarró la moto que venía atrás de espalda, y porque la ambulancia llegó el día de mañana. Y nadie habla de esto. Claro. Por aquí me pregunto. Interiorícense de lo que pasó ahí. Sí. Y tener respeto sobre todo por todos los pilotos, desde el primero hasta el último. Por supuesto. Pero la edad de los pilotos, y bueno, si ya compiten en esa categoría formativa más chicos y vienen al Mundial, como los chicos que están ahora en Moto3, y fíjate que no desentona ninguno. Ninguno. Sí. El mismo Perrone hizo pole el otro día y está debutando. Mira, por aquí te preguntan también qué te parece David Muñoz, si puede llegar a tener un gran futuro, porque ya sabemos que Liberty quiere espectáculo y David Muñoz... Sí, pero David Muñoz tiene que dejar de golpear gente. El otro día le pegó con la rueda a la pierna de Quiles. Y Quiles, que se abrió, lo sacó a Perrone. Y después con Furosato. Entonces yo creo que ese chico hay que hablarle, porque es un gran piloto, tiene una habilidad impresionante, de que se puede ser agresivo, pero que este no es un deporte de contacto. No un deporte de contacto, pero hay contacto. Me extraña que no lo penalizaron. No puede golpear a Quiles con la rueda como lo golpeó. No puede. No es posible. No puede hacerlo. No es la primera que hace Muñoz. Si no lo paran, esto va a seguir. Entonces yo creo que en un momento habría que llamarlo y pararlo. Una vez lo pararon a Lorenzo, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, está en edad el chico que se está formando, es un pilotazo Muñoz, pero yo creo que es excesivamente agresivo. Y tiene como representante a Faubel. Pero yo creo que Héctor le debe hablar, y mucho. Sí, yo calculo que le debe hablar. Segurísimo. Estas situaciones, pero siempre las causa él, siempre los toques los genera él. ¿Cómo es? Sí. O sea, no, todos se tocan, todos generan toques. No. Siempre está él en una situación de toque. Hablas con los muchachos, hablas con los chicos de Moto3 y todos te dicen, ojo que viene Muñoz, ojo que viene Muñoz. Todos dicen. Todos. ¿Y le conviene eso a Liberty Media, tener un piloto así? Yo creo que no es que Liberty esté buscando que los pilotos se lastimen y no esté buscando sangre para hacer espectáculo. Espectáculo es una cosa, sangre es otra. Para eso hagamos un circo romano. Gustavo, y para rematar, ¿dónde crees que Marc Márquez, y eso me lo pregunta un amigo mío, ¿cuándo va a ser campeón? Del grupo de WhatsApp de Pado GP, ¿dónde crees que va a sentenciar el campeonato Marc Márquez? Mira, yo no hago esas cuentas, no llevo mucho número, pero donde la primera oportunidad numérica que haya seguramente la va a conseguir. Decían en Japón que podía ser, me acuerdo, siempre que Alex no se caiga, que siga sumando, porque ¿quién lo va a correr? Alex, acá está el campeonato, y bueno, las diferencias son mortales, ¿no? Son 418 puntos contra 276, 221 Bagnaia, 178 Bezzecchi, que para mí le va a ganar a Bagnaia, Morbidelli con 140 igual que Dilla, igual que Acosta. Yo creo que Morbidelli, Dilla y Acosta, si siguen así, y no sé si a final de año no le alcanzan a Pecco. No lo sé. Si sigue Pecco en esta situación. Pero normalmente Pecco, ante mala situación, salía tercero, por lo menos. Lograba el tercero, ¿no? Ahora lo de Austria fue una debacle total. Así que no sé dónde saldrá campeón, pero en la primera oportunidad que tenga sale campeón. Yo creo que era... Solo él puede perder este campeonato. Solo él mismo puede perder este campeonato. Yo creo que Pecco, la última oportunidad que tenía de ganarle a Marc Márquez, no de ganar la carrera, de ganarle a Marc Márquez, era en Spielberg. Austria. Sí, acá. Por eso dije en el comentario de la carrera y del sprint en televisión, los que me escuchan por ESPN, lo dije.
Si Peco está en esta situación acá, bueno, ¿dónde está este muchacho? Está en el fondo del túnel. Se cayó al fondo del mar, está allá, en el fondo de todo. Si en Austria, Sí, que gana y que el tiempo que hizo Marc no diferencia mucho de lo que ganó él el año pasado y no pudo repetir lo que hizo el año pasado, es que el problema es grave. Y no sí, estoy sí, sí, hablando sí. de motos, sino estoy hablando de él. Sí, 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 sí. Pues Gustavo, antes de despedirnos, hemos llegado a alcanzar más de 200 personas, ahora mismo vemos más de 150, Bueno, 51 likes. Por favor, dejarme el like, suscribiros, que no os cuesta absolutamente nada y a mí me hacéis un gran favor de seguir creciendo y traer a grandes claro. profesionales, grandes personas, grandes comunicadores como es Gustavo Morea. Gustavo, muchísimas, Yo muchísimas soy gracias. igual que todos. Yo Me no ha soy un hecho gran ni un nada. Yo soy igual que todos, me gusta la moto, toda la vida. Le cuento la experiencia de toda una vida, nada más. Uno va me ha agarrando experiencia, hecho, se acuerda de cosas, va contando. yo siempre digo que me quiero arrimar a las personas que me aporten, que me aporten. Y cada uno que voy invitando al grupo, aquí al directo, me va aportando Bueno, pero en algo, me va España tenés aportando mucha algo. gente profesional, pilotos, preparadores, que te pueden aportar mucho más porque lo han vivido más de adentro. Yo lo viví en un Sí, tiempo de pero, adentro también, pero por supuesto que ellos están trabajando, ¿no? Hay sí, mucha sí, gente sí. muy capaz que lo vive muy de adentro. Pero Analizar a mi, veces desde afuera es una cosa, de adentro es otra. sí, yo siempre me pongo en las portadas. Como puedes ver cuando te pasé la portada para que me dieras el ok, tengo siempre puesto aficionado de sofá. Hay gente que se lo toma como un insulto y yo digo que no, que yo estoy contentísimo de ser un aficionado de sofá y me Sí. gustaría traer a profesionales que estén dentro del paddock, pero claro, ni tengo los contactos ni los medios para acercarme a ellos. Y por supuesto me ha hecho un montón de ilusión conversar contigo, echar esta charla motera con una persona de, tan grande como usted metido en este mundo del Es mi motociclismo. trabajo nada más. Mi trabajo es comunicar motociclismo y trabajar como trabajo en una fábrica en ingeniería de motos, una fábrica que tiene 8 marcas en Argentina y trabajo puramente, y no en ingeniería en papeles nada más. Mis manitos están todo el día sucias, investigando, desarmando, midiendo, haciendo cálculos, Y probando así, cosas, productos. O sea, estoy en el taller, no es que estoy manejando máquinas. seguramente así es como más disfrute, Sí, a mí me gusta con las manos manchadas. hacer técnica, hacer ingeniería. Nunca me recibí de ingeniero, soy técnico mecánico. Trabajé siempre en ingeniería al lado de ingeniero y he hecho trabajo de ingeniería siempre, Qué pero bien. nunca me gusta dejar el taller. Tengo esa virtud de poder vincular el taller yo mismo con la ingeniería, ¿no? Así que eso me ayuda bastante. Me ayuda bastante Pues para trabajar. espero haberte hecho pasar un ratito aquí agradable Un lindo rato, un lindo y rato. más adelante a ver si puedo volver a contar ¿Cómo no? contigo ¿Cómo no? ¿Cómo no? porque me Es enorgullece más, bastante. mirá, muchos me conocen porque en mi canal de YouTube yo enseño a desarmar motores y a armar. Si van a mi canal de YouTube van a encontrar un montón de notas viejas, ahora no porque Lo no he lo visto. puedo hacer porque no tengo tiempo, en mostrar cómo se desarma y se repara y cómo se hay que hacer esto y el otro. Y los chicos me lo agradecen. Tienen millones de vistas porque es como un manual. Entonces el muchacho cuando tiene un problema va a mirar ahí y soluciona el problema y aprende, sale sabiendo. Lo he visto y por Claro, supuesto lo recomiendo. Gustavo, claro, sale sabiendo. muchísimas gracias y ha sido un placer tenerte por aquí conversar contigo. Un abrazo muy grande para todos, ¿eh? Nos Un vemos. abrazo, Y Gustavo. en Balatón veremos qué pasa, un interrogante total. No sabemos lo que puede pasar en Balatón. Un abrazo grande. Muchas Chao, chao. gracias, hasta luego.